y bueno, para mí un verdadero placer esta convocatoria, poder compartir con toda esa gente que está ahí, que veo que es mucha, a la cual saludo, les mando un abrazo a la distancia. Como me decían los muchachos, toda gente de fútbol, algunos con más, otros con menos experiencia, pero bueno, toda gente que está trabajando o estudiando el fútbol, así que siempre que uno es convocado a este tipo de actividades, la verdad que me da mucho placer, porque más allá de que uno es entrenador, es preparador físico, también desde hace muchos años, conjuntamente con Enrique, estamos, ¿no es cierto?, en lo que es esa faceta de capacitación de entrenadores, en los cursos de técnico, en los cursos de profe, y bueno, desde hace 4 años en Conmebol, en este programa nuevo que ha surgido a partir de esta nueva dirigencia de Conmebol, me refiero al programa Evolución, que desde hace 4 años estamos un grupo de entrenadores de todo el continente viajando por todos lados, capacitando también entrenadores, preparadores físicos, así que más allá de entrenar, para nosotros es un placer también poder capacitar o actualizar, ¿no es cierto? Porque entiendo que muchos de ustedes ya tienen experiencia, han trabajado o están trabajando, así que capacidad no falta, ¿no? A veces simplemente lo que uno busca en este tipo de videoconferencias o charlas es actualizarse de algunos temas, otros temas les parecerán ya conocidos, y bueno, esperemos dejarle alguna idea, algún concepto o algún conocimiento nuevo. Así que de mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo. Juan Cruz, ahí para que sepas, porque quizá vos no lo ves, entró Enrique ahí a la charla, así que ahí le habilitamos. Bárbaro. Para que sepa que está Enrique también acá con nosotros. Bueno, como les dije, ¿no? Enrique, si se desocupaba de una reunión que él tenía en ATFA, iba a querer estar, y bueno, ahí está. Así que fantástico que haya llegado ahora, así antes de comenzar, ya él lo saluda, ¿no es cierto? No, yo solamente saludarlos a todos. Hola Juan, hola Walter, y hola, bueno, a toda la gente de Trelew. Un gusto, ya he estado con ustedes en algunas oportunidades, pero simplemente como un oyente más hoy, para estar al lado de Juan un rato, que tenía un espacio y quería compartirlo nuevamente con ustedes, así que nada más. Mauro, un abrazo. Johnny, un abrazo. Gracias. Gracias, Walter, también por la invitación. No, el placer es nuestro. Muy bien. Ahí está Juan Cruz. Bueno, comenzamos. Comenzamos compartiendo pantalla. Sí, ya tenés todo ahí para compartir. Fantástico. Bueno, vamos a recorrer en este primer tramo, en este primer bloque, la primer gran área, ¿no es cierto?, que tiene el fútbol formativo de un club. Lo que hablábamos en la previa con Walter y con los muchachos, organizadores, nos referimos al fútbol infantil, ¿no es cierto? Ese área que va desde los 5 o 6 años hasta los 12, 13 años, y que por supuesto tiene diferentes realidades, no solamente en nuestro propio país, teniendo en cuenta las ligas y las estructuras que lógicamente no son desarrolladas de igual manera en todos los sectores, regiones del país, y lógicamente también hay muchas diferencias dentro de nuestro propio continente sudamericano, ¿no es cierto? Pero hay un concepto que es unificado y un pensamiento, digamos, que es un denominador común en todos los formadores, ¿no es cierto? El área infantil, ese proceso de los 6 a los 13 años, es un poco el futuro de una institución, ¿no es cierto? Y también un periodo esencial en lo que es la formación de ese futbolista en forma individual, ¿no es cierto? Todo lo que allí se haga bien va a repercutir, ¿no es cierto?, positivamente en la etapa próxima. Me estoy refiriendo al área juvenil, ya una etapa mucho más exigente en lo que tiene que ver con la formación y la preparación. En infantil hablamos de formación, ya en juveniles hablamos de formación, pero también de preparación, con otro nivel de exigencia, y por supuesto, cómo esto impacta
positiva o negativamente en función de cómo haya sido ese proceso formativo infantil en el área profesional, que en definitiva es hacia donde nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Primero, una breve reseña del recorrido, ¿no es cierto?, que he tenido en este área y también en el área juvenil. Muchos de esos 20 años, casi 21, que estoy trabajando en fútbol formativo, infantil y juvenil, lo he pasado al lado de Enrique, ¿no? Hoy director general de Newell's, hace 3 años atrás director general de Argentino Junior, y hace unos años para atrás también él como director general, coordinador general de Independiente y de Chacarita Junior. Y lo menciono porque, bueno, lógicamente, tantos años juntos con Enrique, he tenido la posibilidad de tener al lado mío grandes coordinadores como en este momento Enrique y prácticamente hace 15 años juntos. También el maestro Grifa, que tenemos la enorme fortuna de tenerlo trabajando con nosotros. Y ellos dos, ¿no es cierto?, con esa gran experiencia que tienen, estamos hablando de dos de los coordinadores más importantes de la historia del fútbol argentino, consideran que este área infantil, que siempre tuvo trascendencia y relevancia, hoy la tiene mucho más por dos motivos, ¿no? Primero, porque el fútbol ha de alguna manera adelantado sus procesos de captación y sus procesos de formación, y lógicamente, ¿no es cierto?, ese adelantamiento de esos procesos de captación, donde cada vez se detectan más tempranamente a los chicos, y donde los procesos formativos comienzan antes, teniendo en cuenta que hoy los chicos nuestros comienzan a entrenar a los 6 años, ya en el centro de entrenamiento Grifa, es muy importante darle una gran trascendencia, una gran relevancia al fútbol infantil. Perdón, ¿ustedes querían decir algo o fue ahí un ruidito? No. Que... Ah, buenísimo, bárbaro. Dale. Bueno, lo que vamos a ver es un poco, muchachos, hablábamos con Walter, con Enrique, cuando preparamos esta videoconferencia, queríamos mostrarle a la gente de Trelew, a la gente amiga de Trelew, la realidad, ¿no es cierto? Es decir, no perdernos en teoría, en cientificismo, sino, lógicamente, mostrarle la realidad nuestra, ¿no es cierto? Que no quiere decir que sea la única ni que sea la mejor, pero sí la realidad, tanto en el área infantil como en el área juvenil, que tiene un proceso de planificación, tanto didáctica como práctica, de ese proceso formativo, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a un proceso formativo, estamos hablando, por supuesto, no solamente de dos grandes áreas. Me refiero a la infantil, 6 a 13 años, y al área juvenil, 14 a 20, sino que estamos hablando también de todos los pasos para llevar adelante el proceso formativo de cada una de esas fases madurativas, que en definitiva es el título, el tema y el contenido del último libro que hemos escrito con Enrique y que se ha editado y se ha publicado hace 2 años en la Feria del Libro. Me refiero a 7 fases madurativas del futbolista. ¿Cuáles son? A nuestro entender, después de 21 años de trabajo en forma consecutiva en mi carrera y más de 30 años de trayectoria, también de alguna manera ininterrumpida en Enrique, ¿cuáles son los pasos esenciales de un proceso formativo? Bueno, esencialmente a nivel macro son 6. Son 6. Y el primero tiene mucho que ver con lo que hablábamos con ustedes, muchachos, en la previa, antes que ingrese todo, no el alumnado, porque estamos acostumbrados a decir alumnado, ¿no es cierto?, por los cursos nuestros en ATFA, pero sí todos los colegas que están asistiendo, que lógicamente tiene que ver con los aspectos socioculturales, ¿no es cierto?, del lugar donde me toca realizar el proceso formativo. Ustedes me mencionaban hace un ratito de la realidad de Trelew, de la cercanía con Rawson, con Puerto Madryn, del nivel de la liga, de lo complejo que es, lógicamente, organizar una liga competitiva, de la cantidad de competencias. Y por supuesto, yo se los pregunté un poco interesado, ¿no es cierto? Si bien Enrique y Walter me cuentan, pero también como introducción a este primer tema.
es imposible separar los aspectos socioculturales, y dentro de lo sociocultural está todo, ¿no? Lo geográfico, lo demográfico, todo lo que tiene que ver con la cantidad de clubes, con la cantidad de futbolistas, ¿no es cierto? Todos esos aspectos que conforman lo sociocultural, lo sociodeportivo, es muy importante en el momento de tenerlo en cuenta, en el momento de programar un proceso de formación, ¿no es cierto? Por eso lo mencionamos como el primer paso, ¿no es cierto? ¿Por qué es muy importante entender esto? Y nadie mejor que, lógicamente, cada uno de ustedes para entender los aspectos sociales y deportivos de Trelew y todas las zonas aledañas. Nadie mejor que ustedes. Pero ¿por qué es muy importante esto? Porque nosotros vamos a hablar de un proceso de formación didáctico y práctico. Pero lógicamente eso luego tiene que tener una adaptación a mi propia realidad sociocultural, a mi propia realidad deportiva. Y esto lógicamente lo venimos analizando, pensando con Enrique ya hace muchos años, pero si hay algo que nos terminó de convencer de la importancia que tiene lo sociocultural en un proceso de formación, fue nuestro trabajo en Conmebol, ¿no es cierto? El haber recorrido prácticamente los 10 países de Sudamérica, con Enrique también estuvimos en Centroamérica, y lógicamente ver las realidades de las diferentes federaciones, los clubes, dónde y cómo se forma el futbolista, cómo compite en diferentes lugares de Sudamérica, y en Argentina también hay grandes diferencias dentro de nuestro propio país. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucha atención con querer copiar y pegar formatos del fútbol profesional o formatos del fútbol formativo de otros países a mi propia realidad. Yo digo que es muy importante estudiar, prepararse, ver otras tendencias, pero luego siempre es necesario una adaptación, es necesaria una decodificación de todo ese conocimiento a mi propia realidad deportiva, ¿no es cierto? Por eso hablamos de la importancia de entender los aspectos socioculturales del niño, de la institución, de la ciudad y de la región, donde nosotros vamos a llevar adelante ese proceso formativo. Nos pasó a nosotros incluso con Enrique, en nuestro paso de Independiente Argentino Junior, de Argentinos Juniors a Rosario, una ciudad diferente, con una gran cultura futbolística, ¿no es cierto? Si bien uno lleva consigo en su mochila de conocimiento ya una idea, un modelo, un programa, también lógicamente es necesario una adaptación de lo que es un club, como por ejemplo Argentinos Juniors, de mucho prestigio también en fútbol formativo, a otro muy distinto, con un prestigio también enorme en la formación como es Newell's. El fútbol es el mismo, el proceso de formación es muy similar, pero lógicamente hay pequeñas adaptaciones que realizar en función de esa propia idiosincrasia del lugar donde me toca, ¿no? Lo segundo es la división del proceso formativo en 7 fases madurativas, ¿no es cierto? Y aquí, lógicamente, imagínense la importancia que tiene para nosotros este segundo eslabón, teniendo en cuenta que escribimos un libro en función de eso, que por supuesto es mucho más largo de lo que vamos a hablar hoy, pero hoy vamos a hablar de los aspectos y parámetros esenciales de esa división del proceso formativo en 7 fases, ¿no es cierto? Y esto responde a 2 razones. Una razón, de alguna manera, científica, y una razón estrictamente experimental, práctica, de los años de trabajo nuestro en diferentes clubes en el área formativa, ¿no es cierto? A lo largo de tanto tiempo hemos descubierto la importancia que tiene analizar, estudiar en forma minuciosa cada una de esas fases madurativas, teniendo en cuenta que cada una de ellas nos brindan aspectos físico-motores, técnico-coordinativos, comprensión táctica del juego y desarrollos neurocognitivos totalmente diferentes. Es ahí, en esos 4 aspectos, donde nosotros encontramos diferencias sustanciales entre un chico de 6 y un chico de 9, uno de 9 con uno de 12, uno de 12 con uno de 15.
El deporte es el mismo, por supuesto, pero las realidades en esos 4 parámetros de crecimiento y desarrollo de los niños en una primera instancia y de los jóvenes cuando pasan al fútbol juvenil es totalmente diferente. Y eso el formador, el entrenador, lo debe saber interpretar, lo debe saber incorporar. ¿Para qué? Para luego, lógicamente, volcarlo en los últimos 2 eslabones, ¿no es cierto? Que es la planificación didáctica y la planificación práctica del proceso formativo. En definitiva, estamos hablando de formar entrenadores en el área infantil con un alto perfil docente que conozcan en forma exhaustiva y profunda las realidades madurativas de los niños y las niñas en cada una de esas fases infantiles, y luego también en el área juvenil sucede exactamente lo mismo. Hablamos de 3 fases infantiles y 3 fases, por supuesto, juveniles, para luego llegar al fútbol profesional. El tercer paso, y esto es fundamental, acá mucha atención, porque consideramos con Enrique que es una de las áreas donde más ha crecido, pero todavía debe seguir creciendo el fútbol formativo. Nos referimos al perfil justamente del que va a llevar adelante ese proceso de formación. Si bien este futbolista es el protagonista principal del proceso formativo, lógicamente hay una persona capacitada que va a programar, a planificar y a llevar adelante una sesión, una semana, un mesociclo y toda la temporada deportiva de crecimiento y desarrollo de ese niño. ¿Quién es esa persona? Bueno, es el entrenador, ¿no es cierto? Es el director técnico formador, es el profesor de educación física. En definitiva, sea cual fuese la especialidad, estamos hablando de un docente deportivo, ¿no es cierto? En el área infantil. En el área juvenil cambia la cosa, ¿eh? Ya podemos seguir hablando de un entrenador con lo rígido y lo importante de la palabra. En el área infantil, una de las grandes modificaciones que propusimos en Conmebol y que está bajando como lineamientos a todas las federaciones miembros, es hablar de un docente deportivo, que por supuesto entrena, por supuesto tiene que saber de técnica, de físico-motor, de aspectos neurocognitivos y de la comprensión táctica del juego, pero por sobre todas las cosas debe ser un docente deportivo. Nos vamos acercando a lo más, no digo interesante, porque a mi entender todo lo es, pero sí a lo más específico, ¿no es cierto? Que son los últimos 2 eslabones, pero antes de llegar a los últimos 2 eslabones, algo también esencial. Por eso hablamos de los 6 pasos esenciales, ¿no es cierto? No hay uno más importante que otro. No se puede saltear uno y abordar en forma integral los otros. Todos son importantes, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del 4º paso nos referimos a comprender el perfil del deporte que nosotros estamos planificando, desarrollando y llevando a la práctica, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es el perfil del deporte del fútbol? Y algo esencial, la adaptación de este deporte, tanto en formato de entrenamiento como en periodo de competencia, de este fútbol a cada una de estas 7 fases madurativas, ¿no es cierto? Una vez que comprendemos bien qué tipo de deporte es el fútbol, teniendo en cuenta que definiciones de fútbol hay varias, pero a nosotros nos interesa la definición desde el área formativa, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de deporte entrenamos? Porque si le preguntamos a un hincha, a un periodista o a un dirigente, seguramente que nos van a dar otras definiciones de lo que es el fútbol. Nosotros tenemos que tener una definición muy didáctica, muy pedagógica, pero que vaya de la mano de lo práctico. Y lo vamos a recorrer y analizar. Y lógicamente, luego vamos a ver en forma un poco más extensiva los 2 pasos súper específicos de lo que es el proceso formativo. Nos referimos a la planificación didáctica del proceso, formación, y a la planificación práctica. ¿Qué hablamos cuando hablamos de planificación didáctica? Es muy simple, entendiendo de que la didáctica es una parte de la pedagogía que se dedica a estudiar los medios
las herramientas, las técnicas de una determinada actividad o materia. Bueno, la didáctica, la planificación didáctica del proceso del fútbol está orientado a elegir, analizar y programar los medios didácticos más adecuados para, lógicamente, lograr un óptimo proceso formativo. De eso se trata. No se trata de intentar abordar un proceso académico. No, esto es un proceso netamente práctico. Pero cuando hablamos de planificación didáctica, hablamos de eso. Todo lo previo a lo práctico. Es decir, bueno, a ver, ¿qué metodologías, qué medios didácticos son los más adecuados para cada una de las fases madurativas? ¿Cuáles son los objetivos a buscar en cada una de las fases madurativas? ¿Cuáles son los principios que debo desarrollar? De eso se compone la planificación didáctica, ¿no es cierto? Y luego, lógicamente, lo que uno como entrenador más le atrae, ¿no es cierto? El campo, el verde césped, la relación con los futbolistas, que no es ni más ni menos que la planificación práctica del proceso formativo. ¿Nos referimos a qué? A la sesión de entrenamiento y a la confección y planificación de una semana para cada una de las fases madurativas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un proyecto, hablamos lógicamente de algo integrador que comienza en esta base piramidal, ¿no es cierto? Comienza en esta base piramidal. Nos referimos a las escuelas de fútbol, al fútbol de base. En este caso, Newell's tiene hoy funcionando dos grandes escuelas de fútbol, una, la histórica, de donde salió Messi, Maxi Rodríguez, Escoco y tantos otros, y otra que a través de esta coordinación de Enrique Borrelli y la Secretaría Deportiva que maneja Sebastián Perata, bueno, Newell's ha dado un paso superador y ha de alguna manera incorporado al proyecto, a un proyecto integral que culmina en la primera división, a las escuelas de fútbol, ¿no es cierto? Y eso es muy importante porque es la base de todo proceso formativo, ¿no es cierto? Muchos futbolistas que van a llegar a esta elite surgen de aquí o surgen, lógicamente, ¿no es cierto? Como Fulgenci, ¿no es cierto? De los clubes de Trelew. Por eso es tan importante la captación y la relación con clubes formadores como los de ustedes, teniendo en cuenta que el proceso de captación es muy variado. Se produce en Rosario y aledaños, pero también en todo el país, ¿no es cierto? En algo que de alguna forma inventó y creó Jorge Grifa hace 40 años, ¿no? El segundo gran eslabón es el fútbol infantil competencia, ¿no es cierto? Es decir, las 4 categorías de Newell's, que este año son la 2007, 2008, 2009 y 2010, que compiten en la Liga Rosarina, y que, si estuviésemos en un club de Buenos Aires, competirían esas 4 categorías en lo que es el fútbol infantil de AFA, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que se sumó una categoría más a la competencia formal. Luego viene el área juvenil, ¿no es cierto? De lo que es desde la 9ª división, chicos de 14 años hasta la primera local, y el paso previo a la primera división, que es la división reserva. ¿Qué es lo urgente en un proyecto? Es esto que ustedes ven aquí alrededor de esta flecha. ¿Qué es lo importante? Es esto que ustedes ven acá abajo, donde ustedes forman parte también, ¿no es cierto? En los futbolistas que puedan formar tanto para Newell's como para otros clubes, ¿no es cierto? Esto es lo importante. Hoy, hace 40 años atrás, ¿lo era? Sí, lo era. Pero ¿qué pasa? Antes, hace 30, 40 años atrás, el futbolista en edades infantiles se desarrollaba en la calle, en los potreros, en los barrios, y lógicamente recién llegaban a los clubes a los 13, 14 años. Hoy, un proyecto integrador comienza desde estas bases esenciales, ¿no es cierto? Por eso la importancia de los clubes del interior, cada vez mayor, y esto es una realidad que lo vengo viendo conjuntamente con Enrique desde clubes de Buenos Aires, donde lógicamente hemos trabajado en clubes importantes también como San Lorenzo, Independiente. Pero ¿qué sucede en las grandes ciudades?
Bueno, hay una realidad que tiene que ver con la inseguridad, que viene de la mano de un crecimiento de las grandes ciudades, de la pérdida de los espacios verdes, de un avance de lo tecnológico, que eso también influye en la formación del chico, y lógicamente los clubes de Buenos Aires hoy están teniendo un problema como en las grandes capitales del mundo, que lógicamente el futbolista no surge de un departamento o de una ciudad súper desarrollada tecnológicamente y urbanísticamente, sino que surgen de los lugares donde hay espacios verdes, donde hay competencia, donde hay un ámbito deportivo, y por eso la importancia que tienen cada vez más los clubes del interior en lo que tiene que ver con la formación, ¿no es cierto? La planificación didáctica y práctica del proceso formativo infantil la vamos a desarrollar con estas 3 primeras fases. Y acá es la primera vez que les presentamos las 3 fases infantiles y las 3 fases juveniles, ¿no es cierto? Esta es la pirámide en la cual se compone ese segundo libro, 7 fases madurativas del futbolista, que luego de haber escrito con Enrique el primero, ¿no es cierto?, Proceso formativo del futbolista infantil, en el año 2015, nos pusimos a escribir este segundo libro con todas esas características que les mencionaba. Vamos a desarrollar las 3 primeras fases madurativas, en un recorrido, lógicamente, breve, corto, porque no tenemos un tiempo para profundizarla, pero sí es muy importante que visualicen que acá se corta el proceso infantil, a los 12 años, al menos en Argentina. Y esto es lo que debemos entender, que en cada uno de estos eslabones, celeste, 6 a 8 años, fase 1, el verde, 8 a 10 años, fase 2, y el naranja, 10 a 12 años, fase 3, el futbolista, estos pequeños futbolistas que se forman en el centro de entrenamiento Jorge Bernardo Grifa, tienen desarrollos, crecimientos y realidades técnicas, comprensiones tácticas del juego, desarrollo neurocognitivo, crecimiento físico-motor y aspectos socioafectivos totalmente diferentes. Eso es lo que un entrenador en estas edades debe entender en primera instancia. El fútbol es un deporte situacional donde lo mental es esencial. ¿Por qué? Porque el futbolista infantil, juvenil o profesional está percibiendo constantemente situaciones de juego que él protagoniza o que los rivales o compañeros experimentan a su alrededor. Eso lo tenemos que entender. Por eso lo mental cognitivo está en el medio de la escena, ¿no es cierto? El futbolista ya desde edades tempranas experimenta lo que es la percepción en una situación de juego y, lógicamente, la posterior toma de decisiones, ¿no es cierto? Pero antes de decidir, el futbolista percibe y programa. Es decir, este jugador en este momento, en esta foto, está percibiendo qué pasa a su alrededor, está programando qué hacer y, lógicamente, luego va a decidir. Ese proceso mental, cognitivo, que se produce miles y miles de veces en un partido de fútbol y en un entrenamiento, lógicamente, ese proceso mental es lo que diferencia a un gran futbolista de un futbolista normal. Y es lo que nosotros debemos, de alguna manera, estimular, poner en práctica desde el fútbol infantil. ¿A través de qué? A través de la herramienta didáctica por excelencia que tiene el fútbol en estas edades, que no es ni más ni menos que el juego, ¿no es cierto? El juego adaptado a la técnica de cada una de las edades, a la comprensión o el nivel táctico del juego que los chicos tengan en determinada edad, al desarrollo neurocognitivo, al crecimiento físico-motor y a su realidad socioafectiva, cuando un entrenador, dentro de un proceso formativo que dura 6, 7 u 8 años, que es la escuela primaria del fútbol, todo el fútbol infantil es la escuela primaria, cuando un coordinador, como en este caso Enrique, que seguramente Newell's tiene
la fortuna de tenerlo a él en este momento, y si lo tiene durante 7 años, bueno, los chicos van a poder vivir un proceso formativo homogéneo, ¿no es cierto? En un proceso largo. Bueno, ¿qué sucede cuando un chico de 6, 7 años experimenta un proceso de formación situacional adaptado a la realidad de estos 5 factores? Bueno, el nivel de crecimiento es, lógicamente, exponencial, es mucho mayor, así exponemos a un chico a un proceso de formación más limitado, donde todas estas actividades no estén adaptadas a, lógicamente, la realidad de esos chicos. Por eso hablamos de esto. En el área infantil hay 5 factores que se interrelacionan constantemente. Los 5 son importantes y los 5 son esenciales. Como dice el maestro Orifa, en el fútbol hay cosas que uno puede discutir y debatir, y hay otras que no. Esto no tiene discusión. Un proceso de entrenamiento, de formación y una competencia se compone de 5 factores. Elementos técnicos, que nosotros con Enrique lo llamamos técnica resolutiva óptima, porque la técnica es una herramienta para resolver situaciones de juego. Nos referimos al pase, control, conducción, gambeta, remate, definición y golpe de cabeza, que consideramos que debe estimularse y enseñarlo a través de lo que les habrá contado Enrique, que es el entrenamiento técnico mixto, que se compone de un 70% de entrenamiento situacional de juegos y un 30% de entrenamiento a través de estímulo analítico. La comprensión del juego, por supuesto que es importante y también tiene que estar adaptada a la realidad de los pequeños futbolistas, tanto en la fase 1, donde el chico experimenta una realidad netamente egocéntrica, poco sociable, muy poco sociable, por eso es muy importante en la fase 1, 6 a 8 años, programar muchos juegos 1 contra 1. Ya en la fase 2 el chico comienza a recorrer un camino de mayor socialización, de descentralización, de salir de ese egocentrismo, y por eso, lógicamente, los juegos se agrandan en número de participantes y también en dimensiones, ¿no es cierto? Pero es muy importante, antes de ir a buscar en internet un juego interesante para mi propia categoría, es muy importante entender la propia realidad de los futbolistas que yo voy a entrenar. Lo tercero es lo físico-motor, ¿no es cierto? Que debido a las tendencias de los últimos, diría yo, 7, 8, 9 años, de alguna manera estuvieron un poco relegados, ¿no es cierto?, los aspectos físico-motrices, como que el fútbol ya no tenía incidencia en los aspectos físicos, y muy por el contrario, ¿no es cierto? Yo considero que lo físico-motor es esencial en un proceso de formación, no solamente para lograr un rendimiento deportivo, sino también en un área infantil, para lograr una salud óptima del futbolista, ¿no es cierto? Es decir, el futbolista, de la misma manera que tiene como herramienta la técnica para resolver situaciones, también tiene como herramienta lo físico-motor para desplazarse, para realizar movimientos, para realizar saltos, aceleraciones. Es decir, el desarrollo de lo físico-motor es muy importante, con una toma de decisión de los entrenadores, que es la siguiente. En el área infantil es muy importante entender que lo físico-motor se debe desarrollar a través de una batería, de una dinámica situacional que se compone a través de juegos de alta calidad adaptados a los chicos. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Pero lo físico-motor es importante, ¿cómo no? Tanto los aspectos que tienen que ver con la resistencia, con lo metabólico, como los aspectos relacionados a lo neuromuscular o a la fuerza. Ya en la etapa juvenil eso cambia, porque además de una dinámica situacional, que va a ser un alto porcentaje del programa de entrenamiento, también hay, lógicamente, un componente de entrenamiento físico netamente puro, que nosotros consideramos que es muy importante que el futbolista comience a realizar a partir de los 13, 14 años. Lo mental cognitivo ya fue mencionado y es muy importante. Nos referimos a programar actividades donde el futbolista
experimente tanto en calidad como en cantidad este proceso mental, que se resume a estas tres capacidades. La capacidad de percibir, la capacidad de anticipar o programar, que es lo mismo, y la capacidad de decidir. ¿Cuánto dura este proceso? Milésimas de segundos. ¿Cuál es la clave? Que debemos programar microciclos, sesiones de entrenamiento y actividades para que el futbolista experimente en cantidad y en calidad este proceso mental en forma progresiva desde los 6 a los 13 años. Y luego un aspecto del cual hasta hace mucho no se hablaba, ¿no es cierto? Pero que es muy importante en un proceso formativo. Yo comencé diciendo de que los 5 son importantes, que los 5 tienen relevancia y que uno se retroalimenta de otro. Pero si yo tuviese que elegir uno, a un modo de juego, diría que lo socioafectivo es esencial. Porque si todo lo otro está muy bien programado, pero luego yo en el chico no creo un pensamiento colectivo, no logro una integración grupal, no alcanzo que ese chico logre un compromiso, que entienda el fútbol y la interacción con su grupo de pares desde una idea de colaboración, si no logro inculcarle la importancia de la autosuperación, si no logro en el chico un sentimiento de autoestima, y si lógicamente programo excelentemente bien un proceso de formación, pero luego, en lugar de crear futbolistas autónomos, estoy creando futbolistas autómatas, lógicamente que todo lo otro de poco vale. Por eso hablamos, y dejamos esta palabrita para el final, de la importancia de crear futbolistas con gran autonomía, con gran creatividad, con propia toma de decisión, y no futbolistas autómatas, es decir, futbolistas de alguna manera estereotipados, estructurados, robotizados, donde es más importante lo que el entrenador le dice, cómo debe hacerlo, que a que el futbolista cree su propia creatividad, que de alguna manera desarrolle, ¿no es cierto?, su propia autoestima y autonomía. Eso es un poco la importancia que tienen los 5 factores para luego llegar a esto, ¿no es cierto? Los principios, el estudio del perfil integral, los objetivos de cada fase madurativa, los medios didácticos, para llegar a la planificación de la clase o sesión. ¿Por qué decimos clase? Y bueno, porque lógicamente, ¿no?, en fútbol infantil, cuando uno es muy chiquitito es difícil hablar de entrenamiento. Podemos decirle clase, podemos decir sesión, pero esto es lo importante, este ciclo virtuoso, que es el ciclo en el cual se compone lo que nosotros consideramos que es la planificación didáctica, ¿no es cierto? Comencé diciendo que didáctica, si lo vamos a buscar en una definición de la Real Academia Española, es muy simple, no es algo rebuscado. La didáctica es una parte de la pedagogía que se ocupa de estudiar los mejores medios didácticos, los objetivos y los principios de un proceso de educación, en este caso de un proceso de formación futbolística. Entonces es muy importante que el entrenador, antes de planificar un ejercicio, entienda la importancia de lo didáctico. Con una consideración, que cada cuerpo técnico, en función de la fase madurativa, debe programar una planificación didáctica distinta. ¿Por qué? Y porque las realidades de desarrollo y de crecimiento son diferentes. Lo que no podemos obviar es este circuito. Entender muy bien los principios del proceso de enseñanza-aprendizaje, estudiar exhaustivamente el perfil integral de cada futbolista, desde lo físico-motor, desde lo coordinativo, desde la comprensión neurocognitiva que tiene del juego, y lo socioafectivo. Una vez que entendimos muy bien esto, pasamos a delinear los objetivos de cada fase madurativa, los medios didácticos para alcanzar esos objetivos, y luego llegamos a lo que es, lógicamente, algo muy importante. Algo muy importante. Aquí yo les muestro a modo de ejemplo, simplemente para que vean, no lo vamos a leer, por supuesto, lo que sería el perfil de desarrollo integral, en resumen, resumidamente, de chicos de 10 a 12 años, ¿no es cierto? Desde lo neurocognitivo, desde lo físico-motor, desde lo técnico-coordinativo,
y desde el nivel de comprensión táctica del juego, bueno, chicos de 10, 11 y 12 años tienen una característica en estos 4 aspectos muy distinta a chicos de 6, 7 y 8. Esto es lo importante, en forma totalmente resumida, que debe entender un formador a la hora de programar un proceso. Y por supuesto, ¿no es cierto?, cuando llegamos a la sesión de entrenamiento infantil, entender que cada sesión de entrenamiento y que toda sesión de entrenamiento, y esto sí es unificado para las 3 áreas infantiles, para las 3 fases madurativas, debe tener 11 componentes. Después, si quieren, le pueden agregar alguno o sacar otro, pero hay 11 componentes que nosotros entendemos que son esenciales y que no deberían faltar nunca en una sesión de entrenamiento infantil. En una primera instancia, planificación por parte del entrenador, planificación estructurada, rígida, programada, por parte del entrenador, más libre exploración por parte del futbolista. Fíjense que parece una contradicción, pero no lo es. Es decir, ¿el entrenador debe ser programado? Sí. ¿Debe ser estructurado? Sí. Antes de pisar el césped, antes de ingresar a la sesión de entrenamiento. No concebimos un entrenador que no programe un proceso anual, un microciclo y una sesión. Pero luego, ese mismo entrenador, que tan programado fue en la etapa previa a una sesión de entrenamiento, debe darle una gran libertad de exploración, debe crear un ámbito de creatividad. ¿Para qué? Para estimular la autonomía del pequeño futbolista. Si no, estamos formando entrenadores y futbolistas para una PlayStation. Y nosotros lo que queremos es entrenadores que sepan controlar muy bien y monitorear el proceso de entrenamiento, pero lógicamente luego que entiendan que el protagonista principal en edades infantiles es el futbolista. Eso no implica que el entrenador no tenga ninguna injerencia en el entrenamiento, no, por supuesto. Fíjense la importancia que tiene, que planifica, programa, arma la sesión, imparte las consignas y luego realiza correcciones. Pero tenemos que entender que el futbolista debe convivir, desarrollarse y, lógicamente, crecer en un ámbito de gran creatividad, sobre todo en estas etapas, ¿no es cierto? Hablamos de una sesión con alto componente técnico, donde ese componente técnico se subdivida en un 70% de tareas funcionales o globales y un 30% de tareas analíticas. ¿Está? Para los que no estuvieron en la charla de Enrique, ¿a qué nos referimos con este sistema? Que se llama Sistema de Entrenamiento Técnico Mixto. A que en una sesión de entrenamiento debería haber un 70% de entrenamiento funcional, situacional, de juegos, donde la intervención del entrenador es cero, donde el futbolista debe crear, donde su impronta se debe estimular, y lógicamente luego hay un 20, un 30% de tarea analítica a partir de los 8 o 9 años, donde lógicamente ya el entrenador puede comenzar a corregir, y donde de alguna manera se automatiza, se corrige, se perfecciona, ¿no es cierto?, esa técnica. Luego una sesión de entrenamiento debe contar con variedad de juegos, pero mucha atención a esto, mucha atención a esto. Variedad de juegos no quiere decir que tenga que implementar un juego distinto cada vez que programo una sesión diferente. El repetir los juegos es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de ese pequeño futbolista hacia el juego, hay un aprovechamiento mayor, y hay lógicamente un crecimiento de ese jugador dentro del mismo juego. Cada juego tiene un mundo distinto que explorar, y cuando ese futbolista ya lo conoce, es bueno volver a repetirlo. ¿Por qué? Y porque lógicamente hay ya procesos de avance que ya realizó y hay un proceso de crecimiento y de mejora que puede seguir ejecutando a través de ese mismo juego. La sesión de entrenamiento, como dijimos, debe ser conducida por un DTF, que es un director técnico formador, y un profesor de educación física, ¿no es cierto? Otro de los grandes cambios que estamos implementando desde este programa de evolución de Conmebol, ¿no es cierto? Tratar de evitar de hablar de preparador físico en el área infantil. El preparador físico aparece en el área juvenil. En el área infantil es un profesor de educación física, ¿no es cierto? Alguien que se ocupe no solamente de mejorar la resistencia, la fuerza y la velocidad del niño a través de juegos, sino que se
ocupe de algo tan importante como es lo coordinativo, lo sensoperceptivo, ¿no es cierto? Los esquemas motores de base, que forman la base de sustentación de la construcción técnica, ¿no es cierto? Es imposible hablar de una correcta o una óptima técnica si un futbolista no tiene bien desarrollados los esquemas motores de base o sus capacidades coordinativas. Una sesión de entrenamiento debe tener pocas pausas. ¿Por qué? Y por una explicación que tiene que ver justamente con ese desarrollo neurocognitivo del futbolista. El jugador en edades infantiles pierde la atención rápidamente, pierde la concentración, se aburre, cae en periodos de aislamiento cognitivo, y lógicamente por eso es muy importante que las actividades tengan pocas pausas, las justas, y que las actividades lógicamente sean atractivas, ¿no es cierto? Que es hacia lo que se dirige este globo en color rojo. Por supuesto que debe tener muchos goles, porque si hay algo que tenemos que incentivar en el área infantil es la autoestima, es lógicamente crear momentos emotivos importantes en una sesión, que ese futbolista, además de desarrollar su autoestima, desarrolle su autonomía, y los goles son las acciones desde el punto de vista emotivo que más impacto positivo causan en los niños. Por eso yo no concibo una sesión de entrenamiento sin goles. El chico tiene que hacer goles, o en un mini arco, o en un arco de 2 metros, o en un arco más grande, o si no tenemos arco entre 2 conos, pero un futbolista no debe irse en etapas formativas iniciales de una sesión de entrenamiento sin haber hecho goles, ¿no es cierto? Debe tener un para qué, porque es muy importante explicarle el por qué al chico, el para qué va a hacer esa actividad. Dentro de su mente, todo ese proceso teórico previo y práctico después, tiene un aprovechamiento mucho mayor cuando al futbolista se le explica el por qué y para qué determinada actividad. Por supuesto que una sesión de entrenamiento, sobre todo en clubes como Newell's, como clubes de AFA, no podemos perder de vista que estamos preparando un futbolista para el alto rendimiento. Y en ese sentido es muy importante que haya una competencia adecuada, ¿no es cierto? Los niveles de competencia ya tienen que empezar a aparecer desde el entrenamiento y no esperar a la competencia. Y por supuesto lo que venimos mencionando, ¿no es cierto? Altos niveles de autonomía, teniendo en cuenta que justamente, ¿no es cierto? Es muy importante formar, preparar un futbolista con una toma de decisión propia, un futbolista que tenga niveles de autonomía. ¿Dentro de qué? Dentro de un sentido de pertenencia también muy importante, como en este caso hay en una institución donde la identidad, la pertenencia, se deben estimular y desarrollar en cada una de las sesiones, ¿no es cierto? Antes de abrir el bloque de preguntas, le mostramos a modo de ejemplo simplemente, ¿no es cierto?, cómo es una sesión de entrenamiento en el área infantil. En este caso elegimos la fase 1, 6 a 8 años. Nosotros dividimos la fase de sesión de entrenamiento en 4 módulos, es decir, que el futbolista, cada vez que experimenta un entrenamiento, también experimenta 4 módulos con tareas, juegos y actividades distintas, ¿no es cierto? En un módulo 1, que es la fase introductoria de la sesión de entrenamiento, las actividades están orientadas a juegos socioafectivos, juegos de toma de contacto, juegos integradores, ¿no es cierto?, donde el objetivo es una activación, tanto físico-motor como neurocognitiva, ¿no es cierto? Es decir, introducir al niño en la actividad que va a venir. ¿Qué tipo de medios didácticos utilizamos para este tipo de objetivos? Por sobre todas las cosas, juegos, ¿no es cierto?, que es la herramienta didáctica esencial, que domina todo el proceso formativo infantil. Luego de esos 15-20 minutos iniciales, pasamos al módulo 2, el cual hemos dado a llamar módulo técnico coordinativo, que se compone de tareas en circuitos coordinativos, siempre combinados con una técnica dominante, es decir, acciones en formato de circuito coordinativas que luego deben combinarse con gestos técnicos específicos del juego,
En esta fase infantil 1 hacemos mucha dominancia en lo que tiene que ver con la conducción y el dribbling, y ya en la etapa siguiente el aspecto técnico dominante va a pasar a ser lo que es el pase y el control, ¿no es cierto? En el módulo 3 ya estamos promediando la sesión de entrenamiento. Lo que proponemos son juegos de pocos participantes, en dimensiones también reducidas, lo que nosotros llamamos el módulo de juego situacional. Aquí se pueden ver ustedes un juego 2 versus 2, insisto, esto es a modo de ejemplo, con doble apoyo externo, donde también hay una técnica dominante. En este caso, al proponer un 2 contra 2, si bien por supuesto hay pase y control, porque en forma natural en el juego aparece, también intentamos que la técnica dominante esté en concordancia con lo que se desarrolló y estimuló en el módulo 2. ¿tá? Por eso hablamos de juegos libres, juegos, por supuesto, situacionales funcionales, con un alto componente técnico y donde aparece un aspecto didáctico que nosotros consideramos importante. ¿Y a qué me refiero? Al concepto de alta densidad técnica. ¿Qué queremos significar cuando hablamos de alta densidad técnica en este módulo 3? La alta densidad técnica es algo muy simple, pero a la vez muy importante. Es la relación temporal, es decir, la relación de tiempo que un futbolista pasa en contacto con el balón en la relación del tiempo total del trabajo. Es decir, si en este juego 2 contra 2 yo programé un bloque de 1 minuto, si un determinado futbolista experimenta 25 o 30 segundos de contacto con el balón en gesto técnico de gambeta o dribbling, bueno, el objetivo está logrado. Ese futbolista habrá terminado ese minuto, minuto y medio, con una alta densidad técnica. ¿Qué es la densidad técnica? Bueno, el tiempo que ese futbolista experimenta con el balón en forma libre, correlacionado con el tiempo total de trabajo. Es decir, yo no puedo perder tiempo en que los futbolistas en los juegos muy generales no experimenten entrenamiento técnico, contacto técnico de alto volumen y, lógicamente, una consecuente experiencia situacional. Es muy importante que el futbolista en este tipo de juegos, de pocos participantes, y en espacios reducidos que proponen una alta densidad técnica, lógicamente tengan un altísimo contacto de lo que es su relación con el balón. Y luego, lógicamente, el módulo 4, el cual llamamos juego colectivo. En ese módulo nosotros proponemos juegos más amplios, de mayor cantidad de participantes, donde lógicamente se vuelven juegos con componentes tácticos más complejos, que lógicamente hasta incluso puede ser en lo que es una fase infantil 3, 11, 12 años, un juego 11 versus 11, ¿no es cierto? Pero si no es un juego 11 versus 11, puede ser un 8 versus 8, un 6 versus 6. ¿Y qué buscamos en este módulo final? Lo que buscamos es un juego integrador donde poner en funcionamiento y en práctica todos los contenidos desarrollados, entrenados y, lógicamente, jugados en los 3 módulos anteriores. Por eso hablamos de un módulo 4, juego colectivo, un juego integrador final, también donde el entrenador tiene una actitud y una participación bastante pasiva, ya que, lógicamente, intentamos en esta etapa incentivar y estimular y, por supuesto, desarrollar mucho la autonomía, ¿no es cierto?, del pequeño futbolista. Así que, bueno, eso fue un recorrido rápido, ¿no es cierto? Aquí vemos los diferentes módulos, lo ven en espacios más amplios. Módulo 2, este es el módulo 3, en este caso 1 contra 1, y acá el módulo 4, donde proponemos en esta sesión, ¿no es cierto?, juegos de 3 versus 3. Les decía que este es un recorrido rápido, pero al menos con los conceptos, contenidos y aspectos más trascendentes que nosotros consideramos debe tener ese gran área infantil que, como dije al principio, es la gran escuela primaria de lo que es el fútbol formativo.
Mauro. Genial, Juan Cruz, buenísimo. Vamos a ver. Voy a poner para ver las camaritas, a ver quién tiene preguntas. Si quieren levantar la manito ahí virtual, como para habilitarle el audio. Acá lo tenemos a Juan Tato. Cruz, ahí, antes de que arranquen las preguntas, también se le dice a Enrique, la importancia de las dimensiones en estas edades, Juan, ¿qué dimensiones chicas, obviamente, pero para vos, ¿cuál es el ideal de, digamos, que tratan de unificar en el fútbol a nivel Conmebol para que bajen a las ligas, en el tema de estas edades, dimensiones de campo de juego? Bueno, la pregunta es interesantísima y tiene que ver, lógicamente, con el trabajo que venimos desarrollando, ¿no es cierto?, desde Conmebol, desde la Dirección de Desarrollo, ¿no es cierto?, donde estamos participando con Enrique, me toca también participar y tantos otros, por supuesto, que sería muy largo mencionar. Y bueno, te puedo detallar el trabajo que se presentó, ¿no es cierto?, que ya está finalizado y que, por supuesto, la Conmebol bajó en formato de propuesta cada una de las federaciones miembros. Nosotros, después de casi 2 años de muchas reuniones desarrolladas en la Dirección de Desarrollo de Conmebol, con ese grupo de expertos, llegamos a una conclusión que es muy importante, ¿no es cierto?, muy importante la adaptación del deporte fútbol a cada una de estas fases madurativas, ¿no es cierto? Y lógicamente redactamos un documento que, entre paréntesis, está en formato de libro, que se presentó en AFA en el mes de marzo. Tuve la enorme fortuna de ser parte de esa presentación y te comento, Johnny, que ese libro Conmebol decidió ponerlo en su página web oficial en formato libre, gratuito, tiene acceso libre y gratuito, es un libro de 80 páginas, ¿no es cierto?, que cualquiera puede tener acceso y bajarlo, está en formato PDF, y la verdad que es muy, muy interesante, ¿no es cierto? Nosotros lo que proponemos en Conmebol es un formato que, bueno, ahora te voy a mostrar. Está relacionado con la adaptación, ¿no es cierto?, del deporte a cada una de las fases madurativas. No sé si se logra ver bien ahora. ¿Mm? No, ahí Sí, sí, ahí sí. ahí va. Bueno, más o menos para que tengan una idea. Por supuesto que esta no es la publicación final. La publicación final la pueden encontrar en la página oficial de Conmebol. Yo luego les voy a dar el enlace para que puedan bajar el libro en forma libre y gratuita. Fíjense lo que es la dimensión, ¿no es cierto?, tan amplia de una cancha de 11, y lógicamente lo que se propone es de 6 a 9 años, es la cancha amarilla, en lo que es un 5 versus 5, ¿no es cierto?, en 35 por 22 metros, de 6 a 9 años. Y luego lo que es la cancha azul, 65 por 40, de 8 versus 8, es decir, pasar de 770 metros cuadrados de los 6 a los 9 años a 8 versus 8 en 2.600 metros cuadrados desde los 10 a los 12 años. ¿Qué buscamos con eso? Bueno, lo que buscamos con eso, lógicamente, es que en esta gran etapa, ¿no es cierto?, infantil, que, como te decía, es la gran escuela primaria del fútbol, lo que buscamos es que el futbolista vaya en forma progresiva, en forma gradual, insertándose a diferentes dimensiones y cantidad de participantes de juego, en función de qué, y en función de su maduración, ¿no es cierto?, de su maduración neurocognitiva y de su maduración y desarrollo físico-motor, ¿no es cierto? Eso es lo que buscamos, y bueno, la verdad que fue un documento que ha tenido una gran recepción en diferentes federaciones miembros y que, insisto, ustedes pueden bajar libremente desde la página web oficial de Conmebol. Muy, muy bueno, muy claro. Muchas gracias, Juan. Tato, No, por favor. tenías una pregunta. Bueno, sí. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me anoté varias preguntas. Empiezo por una más sencilla y después, si hay tiempo, sigo con otra pregunta. Juan Cruz,
siempre habían hablado de 6 técnicas, bueno, técnicas resolutivas ópticas. Los componentes técnicos eran 6. Y ahora veo que agregaron el 7º, que es definición. Que antes, por lo menos en los libros que yo estudié y todo, no estaban esas 7, sino eran 6 nada más. ¿Por qué se le dio ahora por agregar definición como un componente técnico? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Tato? Mira, es un agregado, en definitiva, un remate puede ser desde afuera del área, puede ser entrando a la media luna, ¿no es cierto? Pero cuando sobreviene un centro atrás, ¿no es cierto? Y un futbolista define a un metro del área, no es un remate, digamos eso, ¿no es cierto? Es un toque. Es más un pase a la red que otra cosa, es un gesto de definición. Famoso pase a la red. Exacto, tiene que más que ver con un pase, pero que se convierte en un gol, ¿no es cierto? En definitiva es agregar un concepto más, el concepto, digamos, central es el del remate, pero como te decía con anterioridad, ¿no es cierto? La definición tiene varias formas, sabemos que hay expertos en eso, ¿no es cierto? Que son los delanteros de raza y muchas veces una definición o una terminación de jugada no tiene que ver con un remate, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con un gesto de definición, y eso es lo que se quiso significar con el agregado de ese concepto, ¿no es cierto? Pero simplemente es un concepto más agregado y no más que eso. Perfecto. Si puedo una preguntita. Para Tato, que ahí Enrique quería agregar algo. Claro. No, decirle a Tato, hola Tato, ¿cómo estás? Hola, Enrique. Fíjate que yo quería, Juan ahí en el globo naranja pone técnico coordinativo. La definición no es un gesto técnico en sí mismo, ¿correcto? En sí misma la definición no lo es. Lo que sí creemos es un acto final coordinativo, ¿correcto? Técnico coordinativo. Pero los 6 gestos siguen siendo los mismos. Te quería aclarar eso porque está muy bien hecha tu pregunta. Si Juan en el globo naranja hubiese puesto solo el área técnica, la palabra definición ahí estaría mal, ¿correcto? Porque nosotros seguimos creyendo que existen esos 6 gestos técnicos. Pero como Juan pone, fíjate bien, en el globo naranja técnico coordinativo, nosotros alineamos la terminación de una jugada como un gran gesto técnico coordinativo. Eso es todo, ¿correcto? Perfecto. Ahí me quedó claro el coso. Muy bien. Si puedo, sigo con otra pregunta. No sé, Dale, Mauro. dale, Tato, dale. Sí, claro. Sí, dale, Tato. Después, en lo mental cognitivo, Sí. que hablas de las 3 capacidades, se escuchan muchas definiciones, el famoso que el profe Osorio dice el PIDE, bueno, hay un montón, pero en algunas definiciones que hablan, bueno, de percepción, identificación, decisión, ejecución, le agregan la retroalimentación. Sí. Entonces, en comparación con las capacidades que vos mostrás ahí, es esto de la retroalimentación, ¿vos lo incluís dentro de eso? O sea, como que es la sensación que le dio de hacer bien o mal algo y esa retroalimentación te sirve para una próxima decisión. ¿No lo considerás que puede encajar con esto o lo tenés como incluido en este proceso? Es muy interesante tu pregunta, por supuesto que en lo que tiene que ver con la mente hay mucho todavía por investigarse. Yo te hablo de mi experiencia práctica y también de tener la posibilidad en este momento, ya de hace 1 año y medio, de estar participando en un grupo de estudio en el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Favaloro, donde está el doctor Roberto Peidrón, ¿no es cierto? Un amigo tanto de Enrique como mío, que tuvimos 10 años en Independiente juntos como director, y dentro de ese grupo de estudio, bueno, también está el doctor Manes, el doctor Facundo Manes, ¿no es cierto? Neurocientífico. Y bueno, tanto con él como con todos los especialistas de la materia, ¿no es cierto? Incluso con psicólogos, nos interesó mucho. De hecho, Enrique, bueno, es fundador de Neurofútbol, nos interesó mucho en los últimos años todos esos temas. Y simplemente, no sé si se puede compartir ahí para graficárselos mejor. ¿Se ve ahí? Ahí se está empezando a ver, Juan Cruz. Ahí sí.
Ah, buenísimo. Bueno, no, simplemente una placa nada más de muestra para responder al menos lo que nosotros creemos, ¿no es cierto? Que es el proceso mental del futbolista, ¿no es cierto? Insisto, es un área que en la cual se está desarrollando mucho y hay mucho todavía por crecer. Nosotros lo que creemos, Tato, es en este proceso que se subdivide en 3 eslabones mentales y en un último que es un eslabón físico-motor, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero cuando yo hablaba de percepción, anticipación y decisión, ¿no es cierto? Este proceso mental en el fútbol, insisto, esto no es solo mío, sino que es una iniciativa, ¿no es cierto?, mía, de Enrique, pero que ha sido desarrollado y aprobado por muchos especialistas, mucho más capacitados que nosotros, ¿no es cierto? El primer estadio que un futbolista experimenta en cualquier situación de juego, sea con o sin balón, es la percepción, ¿no? Este es el primer estadio. El futbolista percibe. ¿A través de qué percibe? Bueno, percibe a través de los 5 receptores que tenemos, ¿no es cierto? Que es el ojo, el audio, el receptor auditivo, lo táctil, y los receptores internos, ¿no es cierto? Nos referimos al sinestésico y al vestibular. Después viene el segundo estadio, es decir, ya ese futbolista que está acá, en esta foto, percibió. Percibió a su alrededor, percibió cuál es la posición de sus compañeros, de sus rivales, en este caso en acción con pelota. El segundo estadio tiene que ver con la programación y lo que en neurociencia se conoce como anticipación mental. La anticipación es sinónimo de programación, es decir, anticipa, programa en su cerebro qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Por eso hablamos de que una vez que recibe la información, la percibe, primer estadio, luego la lleva a través del sistema nervioso central al cerebro. Ahí la procesa, la anticipa, la programa, y luego sobreviene el tercer estadio, ¿no es cierto?, de esta gran flecha, que es lógicamente ya la decisión que se realiza en el cerebro y que baja de vuelta por el sistema nervioso central. ¿A dónde baja? Lógicamente, baja al sistema que ejecuta. Ahí ya el cerebro ya pasó, ya participó y ya tuvo su protagonismo, por otra parte, esencial, ¿no es cierto? Percibió, programó y decidió. ¿Quién es el que ejecuta? El sistema neuromuscular. Y hablamos de que puede ejecutar acciones con balón o sin balón, ¿no es cierto? Es decir, que este proceso de percibir, anticipar y decidir, que hasta hace unos años se decía, bueno, la toma de decisión, que siempre se lo asociaba al balón, no, muy lejos está de eso, ¿no es cierto? Hay toma de decisión, hay percepción, hay anticipación y decisión tanto con o sin el balón, ¿no es cierto? Y lo que ejecuta es el sistema neuromuscular. Y un estudio de la Universidad de Viçosa de Brasil, en Minas Gerais, de uno de nuestros compañeros de la Conmebol, en eso sí, comento la fuente porque no es un estudio que yo haya hecho ni Enrique, hace 2 meses, insisto, es la única universidad del fútbol de Latinoamérica, está en Minas Gerais, la Universidad de Viçosa, un grupo de entrenadores y de estudiosos de estas temáticas llegó a la conclusión de que un futbolista en el área profesional experimenta entre 3.000 y 4.000 procesos mentales en un partido de fútbol, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que una persona normal durante un día entero realiza 6.000, solamente un futbolista en 95 minutos de juego ejecuta o experimenta 4.000 percepciones, programaciones y tomas de decisiones que luego lógicamente ejecuta a través de su sistema neuromuscular y locomotor, ¿no es cierto? Juan, ahí, si me permitís, sabemos que Tato, bueno, fue un alumno nuestro y una persona que nos lee mucho y generalmente nos sigue. Yo quiero contestarle con respecto a lo que él habla de retroalimentación. Nosotros a la retroalimentación le llamamos reflexión dirigida. ¿Qué significa? En el sistema mixto de entrenamiento, cuando hay una transferencia del sistema analítico al funcional, no solo se provoca la corrección del entrenador en el sistema analítico, sino que cuando vuelve de la pausa y en el cerebro se provoca lo que llamamos praxis, que es pasar de lo teórico a lo práctico y de lo práctico a lo teórico. Cuando viene de lo práctico a lo teórico, el futbolista realiza en sí mismo lo que
En este caso, Tato llama retroalimentación y nosotros lo decimos igual de otra manera, pero es exactamente lo mismo, reflexión dirigida. ¿Qué significa la reflexión dirigida? Significa que el futbolista, al obligarnos nosotros a estar atento, concentrado, va pensando en los errores que cometió para no cometerlos en el próximo juego. Esa es la búsqueda nuestra, ¿no? Absolutamente. Una retroalimentación, ¿correcto? Que el futbolista piense él mismo continuamente, incluso en la pausa, piense en los errores cometidos para no volver a cometerlos. ¿Correcto, Tato? La explicación, ¿no?, lógica que te hace Juan de esta flecha, me parece que ahí se termina el aspecto, ¿no?, neurocognitivo. ¿No? Me da la impresión que está muy clarísimo. Está clarísimo y me gustó ese dato de la cantidad de este proceso que se provoca en un partido y a veces yo leí por ahí en algún lugar que un jugador, por ejemplo, como Iniesta, si se cuenta el tiempo que tiene la pelota en los pies, por eso no tiene nada que ver con la pelota. Son 4 minutos por partido, que es el tiempo real que tiene la pelota en los pies, y sin embargo toma 4.000 decisiones por partido. Así que qué diferentes son las cosas. Bueno, nada, muchísimas gracias por las respuestas. Bien. Un abrazo grande. Tato, ahí te contesto con respecto a eso. Perdón, yo ya en unos minutos los dejo, porque 8:30 ya tengo que irme a dar clases, pero las decisiones no se toman solamente con el balón. No, por eso. Decisiones, claro, Tato, las decisiones, hay infinidad de decisiones tácticas y de movimiento que se cuentan como toma de decisiones, ¿no? Obviamente nosotros las entrenamos. Ese movimiento lo entrenamos y obviamente el que se nota más es cuando uno se equivoca con el balón. Se nota mucho más para la gente que obviamente no es colega, no es entrenador. Cuando uno se equivoca con el balón es mucho más visible que cuando se equivoca en un movimiento sin pelota. Lo que pasa es que nosotros como entrenadores y profesionales tenemos que observar los dos tipos de errores para en la semana, mediante el desarrollo de los entrenamientos, él no los vuelva a cometer. Perfecto. Muchas gracias. Clarísimo. Juan Cruz, nos preguntaba ahí Lucas Sí. Méndez, ¿qué valor le dan a la competencia en lo que es el fútbol infantil? Bueno, la competencia es parte del juego, ¿no es cierto? Y una de las primeras consideraciones que yo hice es que el juego es una herramienta didáctica por excelencia, ¿no es cierto? No solamente para seguir incorporando y mejorando la técnica y la comprensión de ese juego y los aspectos, digamos, tácticos iniciales, ¿no es cierto? Aprender a jugar, sino como conformación, ¿no es cierto?, de la persona, ¿no es cierto?, la competencia, que es un componente del juego, es muy importante. Lo que sucede es que en cada una de esas fases madurativas la competencia debe de alguna manera abordarse en su justa medida, ¿no es cierto? No es lo mismo cómo abordar una competencia a un chico de 6, 7 años a otra de lo que sería un chico de prenovena, ya 12, 13, mucho menos en lo que es el fútbol juvenil, ¿no es cierto? Nosotros no podemos perder de vista que estamos formando un futbolista aún en edades infantiles hacia el alto rendimiento, con miras al fútbol de élite, ¿no es cierto? Pero lógicamente los niveles de exigencia, más que nada del entrenador, porque no tenemos tanto control sobre los niveles de exigencia de lo social, me refiero a los padres, ¿no es cierto? Sí. Podemos llegar a tener alguna injerencia, pero la realidad es que lo que más podemos controlar es el nivel de injerencia que ese entrenador le da a la competencia. Para nosotros es muy importante porque la competencia es formativa. Yo no comparto para nada con aquellos que dicen de que en el fútbol infantil hay que sacar las tablas o hay que jugar sin arco en el sentido de que los goles no valen. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que el juego es una herramienta formativa esencial, más allá de lo técnico y lo táctico, una herramienta formativa de la personalidad del chico. Porque en un juego vos disfrutás, te superás, te frustrás, te entristeces, y es parte de la vida misma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay de malo en todo eso? El tema está
en que el juego es netamente formador, lo que sucede es que muchas veces a la competencia la deforman los formadores, que no son formadores, ¿no es cierto? Formadores entre comillas. Ahí es cuando se deforma la competencia, cuando hay una exigencia excesiva o mayor del entrenador o incluso hasta de la familia. Ahí sí pasa a ser una carga para el chico ir a competir, ir a jugar. ¿Está? ¿Por qué? Y porque después viene el papá y lo reta. Y jugaste mal, y perdiste. O el entrenador. Bueno, ahí la competencia, lógicamente, ya no es educativa, sino que es destructiva. Pero yo pienso que la competencia con el juego como herramienta esencial y el resultado también como parte de ese juego y de esa competencia, es netamente formativo y educativo, siempre y cuando esté en manos de los grandes en forma correcta y bien intencionada, ¿no? Clarísimo, buenísimo. A ver, Gerardo, tenías una pregunta antes que pasemos al otro temita, así no le robamos más tiempo a Juan Cruz. Bueno, sí, perfecto. No, lo mío es sencillito. Juan Cruz, buenas noches ante todo. Saludo a la sala. Hola, Gerardo, ¿cómo le va? Muy bien, interesantísimo todo. Es simplemente cuántas sesiones por semanas y cuántos minutos cada sección trabajan con los chicos de 10 a 12 años o bueno, en las diferentes edades, en las diferentes etapas. Bueno, Gerardo, con respecto a su pregunta, lógicamente no hay una respuesta uniforme para todos los lugares, ¿no es cierto? Y todos los niveles, teniendo en cuenta un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Los aspectos socioculturales, la cantidad incluso de competencias que los chicos experimentan. En el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, con el agregado del baby fútbol, que se tiene que tener muy en cuenta, los chicos de fútbol infantil a veces compiten 2 o 3 veces semanales durante un fin de semana, y aparte de los entrenamientos que hacen en los clubes de AFA, también compiten o entrenan durante la semana en los clubes de baby fútbol. En Rosario la realidad es diferente, pero a grandes rasgos yo lo dividiría en 2 grandes fases madurativas. Yo pienso que desde los 6 hasta los 8 años, de 2 a 3 sesiones semanales basta y sobra, teniendo en cuenta que luego hay una competencia en el fin de semana. Y en lo que es la fase madurativa infantil 3, de 10 a 12 años, lo ideal sería 3 sesiones de entrenamiento semanal más la competencia, ¿no es cierto? Que se cuenta como un estímulo más. Es decir, que de 7 días a la semana, ese chico de 10, 11, 12 años tendría 4 estímulos. Lo que sucede es que después también hay que saber evaluar y tener en cuenta la cuantificación de las actividades deportivas dependiendo de la realidad sociocultural. Es decir, si ese chico tiene 3 o 2 sesiones o 2 clases de educación física bien realizadas en el colegio, y luego tiene alguna actividad de otro deporte, como puede ser natación u otro deporte, que está muy bien que los chicos lo hagan paralelamente al fútbol, bueno, es ahí donde hay que saber compensar para que no haya una saturación, ¿no es cierto?, del pequeño futbolista hacia ese deporte o hacia un estímulo físico-motor excesivo. Pero prioritariamente es la respuesta que le di hace unos minutos. Yo pienso que en la fase madurativa infantil 1, con 2 sesiones semanales está bien, y en las fases siguientes infantiles, 3 sesiones. Ya después Bien, cuando entra... ¿de cuántos minutos, Juan Cruz? Los minutos, y en lo que es 6, 7, 8 años, estamos hablando de 70, 80 minutos, volumen total. Correcto. Y en la fase siguiente ya podemos hablar de 90 a 100 minutos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Muy No, amable. por favor, por favor. Javier, a ver, para que Enrique se quiere despedir. Ahí va vos, Javi. Ahí está. Sí, solo gracias. Gracias por darme la palabra, y solo saludar ahí a los colegas, a los compañeros que han estado en esta charla de Juan y de Walter. Así que yo solo hoy vine a escuchar. Me gusta mucho a veces cuando no solo Juan, sino cualquiera de nuestros entrenadores hace una exposición. Así que estuve ahí una horita y me encantó haber estado. Así que les mando un gran saludo a todos. Y les pido disculpas que no vaya antes, porque ahora 20 y 30 comienza una clase.
Muchas gracias, Un Enrique. abrazo, Enrique, un gran abrazo. Javi, tenías una pregunta ahí, así le dejamos a Juan Cruz que pase para el otro tema un ratito. Dale, bueno, primero saludarlo, Juan Cruz. Muchísimas gracias, o Enrique también, que se acaba de despedir. Gracias por estar, por todo, enriquecernos con todas estas informaciones. Yo tenía dos preguntas para poder hacer. Primero, la dimensión del balón, principalmente en fase 1. Al respecto, ¿qué opinión tiene? Si tiene que ser una pelota más chica o cómo lo trabajan ustedes. Y después creo que, bueno, también en la fase, en lo socioafectivo, que creo que le están dando una relevancia que la tiene, vemos todos que es una de las cuestiones más importantes de esta etapa. ¿Cómo la trabajan ustedes en Newell's? Y bueno, si tiene algún gabinete interdisciplinar o en forma individual. ¿Y cómo te parece, cuál sería tu parecer a los que no lo tenemos o a los clubes en donde no tenemos por ahí esa capacidad todavía desde la estructura de tener un gabinete o alguien que nos apoye, cómo poder atacar ese área tan importante en esta etapa? Muchas gracias. No, por favor, Javier. Bueno, muy clarita y muy interesante tu pregunta, y es también parte de ese libro que se llama Estrategias para Selecciones Juveniles de Conmebol, que se lanzó en marzo y que, como aclaro nuevamente, es de libre acceso. En ese libro van a poder encontrar todo lo que tiene que ver con el modelo adaptado a cada una de las fases madurativas. Y cuando hablo de modelo adaptado, también ese libro menciona la adaptación de la dimensión del balón para cada fase madurativa. Es decir, que paralelamente a la adaptación de las dimensiones del juego, paralelamente a la cantidad de futbolistas que se recomiendan en competencias, por supuesto, ¿no es cierto?, para cada fase madurativa, también hay una recomendación para dos parámetros que son muy importantes. Por un lado, el que mencionas vos, la dimensión del balón, por una cuestión de desarrollo y tamaño del pie. Muchas veces la técnica se desnaturaliza cuando un chico de 6, 7 años entrena con un balón tan grande como un número 5 y tan pesado. Lo que recomienda el modelo en esa publicación, en ese libro, es un uso, la utilización del balón número 3 en la fase infantil 1, y también la utilización del balón número 4. Eso es lo que es para una estandarización de la competencia, pero que también se recomienda para lo que es el proceso formativo, es decir, para lo que es la semana de entrenamiento, la utilización en aquellos que tengan la posibilidad de tenerlo. Por supuesto que sabemos que los balones son algo caro y no es fácil que todos los tengan. La utilización y el estímulo con balones de diferentes tamaños y diferentes pesos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de pesos, por supuesto, pesos realizables, ¿no?, a las posibilidades de cada uno de los chicos, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que también recomienda este modelo y que de alguna manera implementa dentro de su planificación de progresión metodológica, de adaptación del deporte al niño, es los tiempos de juego, ¿no es cierto? Es decir, en lugar de hacer los clásicos 2 tiempos, hacer 3 tiempos, donde los chicos puedan competir mayor cantidad de tiempo y donde haya una consigna reglamentaria de donde al menos un futbolista juegue, compita o tenga la posibilidad de jugar en al menos uno de esos 3 tiempos, ¿no es cierto? Me parece algo importante también para así de esa manera tratar de evitar la poca participación de algunos chicos de menor calidad en lo que es una competencia donde el fútbol infantil deberían competir todos, ¿no es cierto? Por supuesto que luego después los de mayor talento, seguramente que por una cuestión natural, conllevan más minutos, mayor participación, pero fue una de las recomendaciones también dentro de ese modelo. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, muy importante, considero que sí,
que sería esencial para cada institución contar con un gabinete de psicopedagogía, porque si hablamos de que el fútbol infantil es un proceso formativo que se asemeja a la escuela primaria, nada más que orientado a la enseñanza del fútbol y al aprendizaje, ¿por qué no tener un gabinete psicopedagogo en los clubes, ¿no es cierto? Creo que en algún momento eso va a venir, eso se impone, la misma evolución de todo nos va a llevar a eso. Lógicamente, hoy los clubes generalmente no cuentan con eso, sí los colegios, pero sí hoy la mayoría de los clubes de AFA cuentan con un departamento de psicología especializado en jóvenes y en niños, muy capacitados y de mucho mayor número a cuando yo empecé. Cuando yo empecé en el año 99 en Independiente, este es mi año número 21 en el fútbol, en forma ininterrumpida. Siempre por suerte trabajé y pude ver la evolución de todo. Cuando yo trabajé no existía la figura del psicólogo. Cuando yo comencé en el año 99 en Independiente, en el fútbol infantil, yo como preparador físico, como profe, tenía 3 categorías. Una de ellas era la categoría del Kun Agüero, en la categoría 88. Y había, para 3 categorías infantiles, había 2 entrenadores y un profe. Fíjate cómo cambió la cosa hoy. Hoy, las categorías juveniles de Newell's tienen 4 entrenadores a cargo. Un técnico principal, un técnico de liga, un asistente y un preparador físico. Es decir, todo va evolucionando. Y creo que la próxima evolución se dirige a eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que entender también que estamos viviendo grandes momentos de problemas sociales, socioeconómicos, sociofamiliares, y eso es muy importante, porque si nosotros nos preocupamos tanto por el proceso formativo específico, pero luego encontramos a un chico con gravísimos problemas familiares, socioeconómicos, alimenticios, sociales, bueno, eso es lo que se viene, lamentablemente, producto de todas las problemáticas socioculturales que hay, y me parece muy importante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos nosotros hasta el momento, sin contar con un gabinete psicopedagógico? Bueno, hay un gran compromiso, tanto de los coordinadores, en este caso de Walter, en el fútbol infantil, de todos los entrenadores y preparadores físicos, profesores de educación física del fútbol infantil, para tratar de detectar, de estar encima de estos casos. Es muy importante, no solo en este momento de pandemia, sino cuando esto culmine, y como lo fue antes, estar muy atento a esas situaciones que puedan suceder, para lógicamente luego derivárselas al psicólogo deportivo, que en este caso Newell's cuenta con 3 psicólogos deportivos, para tratar de lograr una asistencia en lo que tiene que ver con lo social, con lo pedagógico, con lo psicológico de cada núcleo familiar y de cada niño en particular. Genial, buenísimo. Javi. Bárbaro, muchas gracias, Juan Cruz. No, por favor. Juan Cruz, ¿querés que pasemos un poquito lo que habíamos comentado, lo que era el fútbol juvenil? Sí, bárbaro, porque incluso yo a las 9 también tengo una charla con Costa Rica, que allá son 3 horas menos, así que por eso dale, buenísimo. le había comentado a Walter que bueno, hasta las 9 tranquilo con ustedes, chicos. Bueno, sí, por supuesto que el área juvenil es lo previo al fútbol profesional, ¿no es cierto? Y lógicamente es un área muy preponderante en los clubes, teniendo en cuenta la cercanía que tienen las diferentes fases madurativas de esta área en lo que es el objetivo final, que es el fútbol profesional. Por eso hablamos de que antes de programar cualquier proceso formativo con vistas al fútbol profesional, debemos hacer un diagnóstico de qué es lo que nos exige el fútbol profesional a nosotros como formadores en el fútbol juvenil, ¿no es cierto? He tenido la posibilidad en estos 21 años de trabajo de coordinar 15 el área física motriz del fútbol juvenil e infantil de varios clubes. Y lógicamente, ¿no es cierto? Esa posición me ha dado la posibilidad de estar muy cercano a los cuerpos técnicos, ¿no es cierto?, de los clubes donde trabajé, Independiente, con el Flaco Menotti, con Falcioni, con Borghi, con Buruchaga, con Troglio, con el Turco Mohamed. Cuando digo ellos y sus cuerpos técnicos, ¿no es cierto? La convivencia era diaria. Lo mismo en San Lorenzo con el maestro Pellegrini, con el Bambino Veira, ¿no es cierto?
con Insúa, en Argentino Junior con el gringo Heinze, y bueno, en Newell, ¿no? Más de 20 cuerpos técnicos en estos 21 años, por supuesto, y lógicamente toda esa interacción con esos cuerpos técnicos, más la posibilidad que he tenido en algún momento de entrenar la primera división de esos clubes, uno va conformando cuáles son las exigencias del fútbol profesional. Es decir, qué tipo de futbolista te pide el fútbol profesional. No es que uno tiene una idea de lo que tiene que formar. No, no, no. El formato de futbolista te lo marca el fútbol profesional. El perfil te lo marca la propia exigencia, ¿no es cierto? Y lógicamente, estamos en un fútbol muy difícil, muy complejo, como es el fútbol argentino, muy distinto a otro fútbol del mundo, diferente a lo que es Europa, diferente a lo que es México, y también con altas diferenciaciones en lo que respecta a algunos países de Sudamérica, ¿no es cierto? El fútbol argentino es un fútbol en lo sociocultural de mucha exigencia, de mucha presión, tanto interna como externa. Es un fútbol que lógicamente al futbolista juvenil muchas veces le encuentra en un momento de poca maduración, producto de las urgencias que tiene el fútbol. Cuando en Europa se lo espera el futbolista hasta los 21 o 22 años, en Argentina, cuando un futbolista de talento se destaca rápidamente, ya va a una primera división, o a una división reserva, o como pasa en los clubes que hemos estado en los últimos años, ¿no? Se van al fútbol europeo con edad de 16, 17 o 15 años, muchas veces sin completar su proceso. Y después, lógicamente, lo que es estrictamente el juego, el fútbol argentino, es totalmente distinto a todo. Por eso yo digo que es un grave error copiar y pegar modelos que vienen del fútbol europeo o extranjero, ¿no es cierto? Porque el fútbol argentino tiene una realidad muy distinta en lo que tiene que ver con su ámbito externo y con el juego en sí, ¿no es cierto? El fútbol argentino, que es un fútbol netamente formador, en su campeonato interno es una competencia de mucho dinamismo, de mucha fricción, de mucho duelo, muy táctico, es un fútbol muy físico. Esto no lo digo yo, ¿no es cierto? También lo dicen los grandes entrenadores que he mencionado y que lógicamente he tenido la posibilidad de trabajar. Y por supuesto que es un fútbol de poco margen de error, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que preparar a un futbolista para ese fútbol, no para la Premier League o para el fútbol español. Que después los futbolistas altamente destacados tengan la posibilidad de ser vendidos a otro mercado, fantástico, porque Sudamérica vive de la producción de futbolistas. Entonces, ¿cuál es el croquis que hemos ido haciendo? Bueno, lógicamente es algo bastante complejo, pero a nosotros nos ha dado mucho resultado a lo largo de los años, de tantos años de coordinar estructuras juveniles, hemos descubierto ciertos tips, ciertas claves que tienen que ver con un futbolista integral para el fútbol profesional debería contar con una técnica resolutiva óptima, lo mencionábamos antes, y es muy diferente tener una técnica resolutiva óptima a ser un habilidoso, a tener habilidades. Es muy distinto, ¿no es cierto? O sea, el malabarista es para el circo, el futbolista debe tener una técnica óptima resolutiva, lógicamente, para poder resolver situaciones, problemas que le provoca su propia situación o función o rol en campo, ¿no es cierto? Si no necesitas un experto en control del balón en el aire, no, necesitas tipos eficaces, ¿no es cierto? Que sepan resolver acciones de juego en el menor tiempo posible y de la manera más eficaz posible. De eso se trata la técnica resolutiva óptima. Futbolistas con buenos niveles de velocidad físico-motriz. Cuando hablamos de velocidad físico-motriz, hablamos de reacción, aceleración y velocidad combinada. De poco te sirve un tipo veloz en 60-70 metros, sino que sí te sirve un tipo que tenga altos niveles de velocidad en tramos cortos, ¿no es cierto?
Y luego lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? En la pregunta de Tato, la velocidad mental, ¿no es cierto? Futbolistas que puedan percibir, anticipar y decidir tanto en fase de posesión como en fase de no posesión de balón. Yendo estrictamente a lo físico, hoy el fútbol te exige, no solamente en Argentina, esto es en el mundo, un jugador explosivo, coordinado y con buenos niveles de saltabilidad, porque el juego aéreo hoy es muy importante, y el último mundial dio una muestra cabal de eso. El 36% de los goles vino por pelota parada, por juego aéreo. Newell's en el último torneo hizo 25% de sus goles de pelota parada, y puedo seguir dando ejemplos. El fútbol aéreo, lo que se juega en la parte de arriba de la cancha es clave, y para eso tenés que tener jugadores altos, y si no tenés jugadores altos, que sepan saltar. ¿Por qué? Porque el juego aéreo es clave. Y dentro del juego aéreo está la pelota parada. Y el fútbol argentino se destaca por eso también. Es un fútbol muy táctico y muy estratégico, donde la pelota parada es letal. Un jugador potente, fuerte, con una construcción muscular óptima, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas veces notamos jugadores que vienen del interior del país, donde se trabaja muy bien, pero lógicamente quizás no tienen las herramientas para desarrollar un futbolista desde el punto de vista muscular. ¿Y qué me ha pasado a mí? Jugadores que son muy buenos, porque ustedes lo forman muy bien desde lo técnico-táctico, pero quizás llegan con edad de sexta división, me ha pasado en Independiente, en San Lorenzo, y lógicamente tienen carencias en lo que es la parte de muscular, y no pueden jugar en primera división. Por más que jueguen muy bien, no pueden jugar, no la tocan. A no ser que, lógicamente, sea así Iniesta. Pero Iniesta hay uno cada 1.000.000. Entonces, hablamos del jugador normal, ¿no es cierto? Entonces, esa construcción muscular óptima comienza a partir de la 9ª división. Es más, comienza en el último trimestre de la 10ª, donde ya el jugador comienza a experimentar actividades dentro del gimnasio. Debe tener bajo nivel adiposo, bajo nivel graso, una óptima comprensión del juego, buena inteligencia táctica, idea colectiva y no individual. Se acabó el jugador que piense que gana un partido solo. Lo dijo Messi hace muy poquito, después del tercer puesto en la Copa América. El concepto fue muy claro y contundente del jugador más talentoso del mundo, del que puede romper estructura. Sin embargo, él dijo, ya nadie más gana un campeonato solo. Eso no existe más. Entonces el jugador se tiene que formar desde pequeño, entendiendo que es parte de un engranaje, que es parte y elemento y un eslabón más de una estructura colectiva, ¿no es cierto? Desde lo físico es muy importante entender que el futbolista debe tener altos índices de resistencia a esfuerzos neuromusculares máximos, es decir, no sirve tanto un jugador con un desarrollo de potencia aeróbica elevada. ¿La potencia aeróbica es importante? Sí, es importante, pero lo suficientemente importante para mantener y sostener la otra resistencia tan esencial que tiene el fútbol, que es la RCA, o la capacidad de resistir a esfuerzos neuromusculares máximos. ¿A qué me refiero? A que un futbolista hoy, si no es capaz en 95 minutos de fútbol, que dura un partido, de poder resistir a ejecuciones de acciones de máxima o submáxima intensidad, de corta duración, con tiempos de recuperación de 15 a 30, y eso sostenido en un tiempo de 95 minutos, hoy es muy difícil poder jugar en el alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el fútbol es muy explosivo, muy dinámico, requiere de acciones súper explosivas que duran 3, 4, 5 segundos por tiempos de recuperación que van de los 15 a los 30 segundos. Y ya tenés que estar recuperado otra vez. De eso se trata la resistencia a esfuerzos neuromusculares máximos. Y por supuesto, luego, lógicamente, ¿no? Algo que es clave, que seguramente lo habrán hablado con Enrique. Un jugador que tenga altos niveles de concentración, tanto en entrenamiento como en partidos, alto nivel de resiliencia, que es la cualidad de poder sobreponerse y anteponerse ante la adversidad, porque los momentos malos en el fútbol son muchos, y eso hay que entrenarlo desde edades juveniles y, por supuesto, un manejo de la presión. En definitiva, hablamos de un jugador de carácter, ¿no es cierto? Si bien el carácter viene con uno, también
es importante estimularlo, es importante desarrollarlo. Antes de pasar, digamos, al bloque final de fútbol juvenil, de pregunta y respuesta en el tiempo que nos queda, de la misma manera que nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de una sesión de entrenamiento para fútbol infantil, es importante entender que también cambia la orientación, pero hay que tener una orientación en lo que es un tipo de sesión de entrenamiento para el área juvenil. Hablamos de la planificación, que es la misma, no la misma planificación, sino la importancia. Debe haber un gran orden. Una sesión de entrenamiento juvenil debe ser ordenada, debe ser una sesión de entrenamiento muy programada, muy estructurada, muy bien dosificada. El futbolista debe tener altos niveles de atención mental que de alguna manera se convierten en lo que es la capacidad de concentración. Debe haber un espacio creativo, más allá de las ejercitaciones, algunas tácticas estructuradas. El futbolista debe contar con un espacio creativo. Nosotros creemos mucho en el futbolista con autonomía, no tanto en el futbolista al cual le tenés que decir lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Sobre todo de mitad de cancha en adelante. Buscamos un jugador con alta creatividad, y eso se entrena desde edades juveniles, ¿no es cierto? Un qué, un para qué y un cómo. Siempre una sesión de entrenamiento debe tener este tronco común. El jugador debe saber qué va a hacer, para qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Y esto se da en la introducción de la sesión. Tiene que ver también con procesos mentales relacionados a las neurociencias y cómo el futbolista, cuando logra un entendimiento y un objetivo de lo que va a hacer, lógicamente tiene un nivel de rendimiento mucho mayor. Debe tener alto nivel de competitividad y superación, una sesión de entrenamiento en cada una de sus actividades. La sesión de entrenamiento debe ser competitiva y el futbolista debe querer autosuperarse, mejorar sus niveles de rendimiento individual. Mucha especificidad, teniendo en cuenta algo muy importante que yo mencioné, y que no es un dato menor. En Argentina los tiempos de formación en el área juvenil se acortan enormemente. Cuando en Europa es muy normal que un jugador debute a los 21, 20, 22 años, en Sudamérica ese mismo futbolista debuta a los 17, 18, y si no debuta, muchas veces ya salta a la reserva o a la división primera con un tiempo de maduración incompleto, con un periodo muy prematuro, ¿no es cierto?, de debut. Por eso es muy importante que los entrenamientos, ya a partir de la fase juvenil 2, que nosotros llamamos la etapa de la especialización táctica, contengan los entrenamientos altos niveles de especificidad. No puedo perder tiempo en generalidades. Debo preparar y perfeccionar a ese futbolista desde una especificidad muy relacionada a la realidad de su función o de su puesto en campo. Y por supuesto luego dos componentes, les diría no esenciales, vitales para una sesión de entrenamiento en función de esas exigencias y de ese perfil que hoy nos piden en el área profesional. La sesión de entrenamiento debe tener alta intensidad desde lo físico, y cuando hablamos alta intensidad desde lo físico, tanto con o sin el balón, y por supuesto una alta intensidad en lo que tiene que ver con ese proceso mental de percibir, programar y decidir en lo referente a la intensidad neurocognitiva, a la intensidad de la velocidad mental que en el juego, teniendo en cuenta la cantidad de toma de decisiones que se dan y se producen, marca la calidad de un futbolista que está para el alto rendimiento con aquel futbolista que solamente le va a alcanzar para niveles de fútbol netamente amateur. Así que bueno, de mi parte, esta ha sido la exposición de estas dos grandes áreas. Por supuesto que esto es mucho más amplio, pero bueno, quedo en estos minutitos que nos quedan, estos 7 minutitos, para contestar alguna pregunta y después dar por cerrada la presentación. Bueno, Juan Cruz, muchísimas gracias. Johnny. Juan Cruz, una pregunta. En la edad de 10, 11, 12 años y para arriba, que edad de escolar, de secundaria, primaria,
¿Cómo es la relación club con escuela, digamos, en la parte de educación física, como decías vos, y con otros deportes que realicen los jugadores del club, Newell's? O tu visión, ¿no? ¿Cómo es Sí, esa relación? perfecto. Perfecto. Bueno, mirá, rápidamente, nosotros tenemos una gran suerte en Newell, que es una virtud del club, que lógicamente es que tiene un instituto Newell, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los futbolistas nuestros van a ese instituto. Y lógicamente eso nos favorece mucho el control de el rendimiento académico de los chicos, que por otra parte es algo muy importante y que lo marcó Enrique cuando llegamos al club, ¿no es cierto? Enrique dijo una frase que quedó un poco en la mente de cada chico y cada familia. El futbolista juvenil de Newell's, deserción cero, deserción escolar cero, es decir, hay que estudiar para poder jugar. Eso por un lado. Y lógicamente, al tener esa relación con la gente del club, la educación física que los chicos realizan, que generalmente está muy lejana a lo que es el día del partido, generalmente lo hacen el día lunes o el día martes, está muy controlada y nosotros tenemos una relación directa con los profes de educación física del club. Con respecto a si es importante que un chico haga deportes más allá del fútbol, considero lo siguiente. En la edad infantil, donde hay 3 sesiones semanales, me parece hasta, si se quiere, muy interesante que un futbolista en los días que no tiene fútbol haga algún otro deporte, como puede ser natación, por ejemplo, o algún otro deporte que favorezca su desarrollo físico-motor. Ya en el área juvenil, donde las exigencias son grandes, donde prácticamente se entrena todos los días, no lo considero tan conveniente porque lógicamente ya hay un entrenamiento mucho más exigente desde lo físico y desde la cantidad de días semanales. Muchísimas gracias. Clarísimo. Juan, vamos a darle cierre acá, si te dejamos unos minutitos también para que te pueda acomodar para la próxima charla. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por todo lo dado. La verdad que es un placer escucharte. Después lo vamos a molestar ahí con Walter para que nos pase el link del libro directo ahí de Conmebol, así se lo podemos compartir acá a los participantes que han estado pidiéndolo. Así que por supuesto, mediante Walter te lo encargamos, así lo compartimos. Por supuesto, como le aclaré, es un libro que ustedes simplemente tienen que bajar el PDF en forma libre y gratuita, ¿no es cierto? Y la verdad que, insisto, no es una construcción mía, van a ver todos los grandes profesionales que participaron del mismo, muchos de ellos conocidísimos, ¿no es cierto? Como Pacho Maturana, Reinaldo Rueda, hoy técnico de la selección de Chile, Hugo Tocali, bueno, y tantos otros, pero bueno, no es una construcción propia, como sí lo fueron los libros que hicimos con Enrique, ¿no es cierto? Proceso formativo y 7 fases madurativas del futbolista. Así que bueno, de mi parte ha sido un placer, muchachos, estar aquí con ustedes. Espero haberles dejado alguna idea, algún pensamiento, algún concepto y desde ya a través de Walter le hago extensiva la invitación para cuando esto se levante y puedan venir a Rosario a pasar un día, una semana o el tiempo que fuere. Está la invitación hecha para ustedes, para todos los asistentes, porque nosotros somos una coordinación de puertas abiertas. Si lo hacemos en forma ordenada y prolija, nos encanta que vengan a ver entrenamientos, tanto del área infantil, juvenil o de la división reserva. Así que bueno, eso lo coordinan con Walter y será muy bienvenido. Les mando un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Juan Cruz. Gracias, Walter, por todo. La verdad que un lujo. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Gracias a todos. Gracias, Walter. Abrazo grande. Abrile a Walter Mauro. Sí, perdón ahí que... Muchas gracias, Juan. No, muchas gracias a ustedes, muchachos. Espero verlos pronto, como bien dijo Juan. Las puertas del club están abiertas para cada uno de ustedes el día que tengan la posibilidad de andar por la ciudad. Serán bienvenidos a participar, incluso interactuar con cualquier categoría de reserva hacia abajo, ya sea con la de Diego Mateo, con la del Chino Aquino. Tienen las puertas abiertas para venir e interactuar junto con ellos y conocernos personalmente. Desde ya, muchísimas gracias, muchachos. Gracias por todo y espero verlos pronto. Abrazo grande a todos. Chau, chau. Abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Horacio, estoy en conferencia. ¿Te llamo en un rato o es urgente? ¿Qué pasó? Dale.
Walter, muchísimas gracias ahora personal por la gestión, la verdad que... Buenísimo. Habilitale, Mauro, a Warner. Ahí está. ¿Cómo anda, Wagner? Bien, gracias a usted, ¿cómo está? ¿Todo bien? Qué dicho, me alegro. Un placer conocerlo, por lo menos virtualmente. Sí, sí, aquí virtualmente aquí nos conocemos. ¿A qué va la charla del profe ahora para Costa Rica? ¿Te enganchás en esa hora? Sí, quisiera. Wagner, usted me escribió ahí y no alcancé a contestarle. Sí. No lo tenemos nosotros Sí. el link ese. No. No lo tenemos esa información Sí, sí. y le pregunté a Juan Cruz y me dijo que él, o sea, que él no lo podía brindar, me dijo. Ajá. Sí, sí, porque yo sí me informo de las charlas estas de ustedes, pero aquí en Costa Rica muy poco me informo, entonces Sí, no sé me ha costado. quién la organizaba, pero me dijo Juan Cruz que él no podía brindar esa información. Ya. Ok, que no, está bien, bien. Muchísimas gracias y gusto saludarlo. Yo siempre he estado aquí con ustedes en las charlas. Siempre he estado aquí.